Pablo Lobos por recibirnos en tu casa. Pablo es cirujano del Hospital Italiano. Tuvimos una forma particular de conocernos, como en general se conoce a veces a los médicos. Yo tuve una bebita internada por comerse dos pilas botón, y Pablo, entre otros profesionales del Hospital Italiano, nos recibieron y nos ayudaron a pasar ese momento que por suerte se resolvió en forma natural, ¿no? Gracias también a la intervención de Pablo. Bueno, Pablo, gracias por abrirnos la puerta de tu casa. Es una situación muy particular, más de 40 entrevistas de Argentina Productiva, ningún médico. Médico de la salud mental, sí, tuvimos un par. Pero médico, no psicólogo, psiquiatra, bueno, en este caso el psicólogo era médico también, ¿no? Pero no tuvimos médicos. Así que te agradezco la oportunidad de poder conversar contigo, y sería interesante que nos cuentes, vos sos especialista en el mundo pediátrico, y como cirujano pediátrico, bueno, estás de costado afectado por esta crisis, y además no solo la crisis sanitaria, sino la crisis laboral también, ¿no? Que padece el hospital italiano. Bueno, no sé si por dónde querés empezar. Hola, ¿cómo estás, Chino? Saludos a todos los que están conectados. ¿Se me escucha bien? Porque Perfectamente, muy bien. prefiero estar sin auriculares. Sí, Eh, Mira, antes que nada, si me permitís, quería simplemente hacer un mensaje muy breve en relación a lo que dijiste de Pila Botón, de tu hija, que por suerte le fue muy bien. Pero esta semana tuvimos un caso de una chiquita también que ingirió una pila botón y que tuvo una complicación importante. Y justamente hablábamos con los colegas del equipo que es uno de esos temas que no están presentes en la opinión pública y que deberían ser advertidos como una de esas problemas urgentes que los padres tienen que consultar inmediatamente a la guardia si esta situación se produce. Porque la posibilidad de daño con el paso del tiempo, incluso en muy poco tiempo, es muy grave las secuelas que esto puede dejar. Entonces simplemente mandar ese mensaje porque vos mencionaste el tema y es algo que en algún momento merece que uno le dedique tiempo a difundirlo a la opinión pública, porque es uno de esos temas que no se conocen tanto y que potencialmente la demora en la consulta médica puede ser muy grave, especialmente para los niños que son los que habitualmente tienen este tipo de accidentes. en Así lo, que en lo que nos tocó a nosotros como experiencia, ahí vivimos en el italiano, que es un hospital, además de eminencias, digamos. Entonces los jefes de las distintas áreas, en tu caso de cirugía, encargado de ese momento de nuestro problema, pero también estaban los pediatras y también estaban los gastroenterólogos, y había discusiones entre ellos. Nosotros participamos indirectamente de todo este proceso, y es muy complejo porque cada especialidad tiene su enfoque, y los riesgos quirúrgicos no son riesgos que esté evaluando demasiado un gastroenterólogo. Es un problema del cirujano. El gastroenterólogo evalúa, en este caso, que la pila a botón se abra, y el cirujano dice, no, yo estoy evaluando el riesgo de la operación. Y la pila a botón, nosotros, ese es otro tema para que la gente tenga en cuenta, nosotros nos dimos cuenta de casualidad. Nos dimos cuenta porque abrimos un juguete y faltaban, de las tres pilas faltaban dos. Ese es otro tema que la gente tiene que tener conciencia de lo que implica comprar o adquirir un juguete que no esté construido de una forma eficiente. Un juguete para un correcto. nenito con una pila botón tiene que tener un tornillo y muy bien asegurado, porque lo primero que hace el chico es meterse la pila botón en la boca. Y nosotros nos dimos cuenta porque la beba, que hoy ya es grande, ¿no? Tiene 4 años, cuando agarró la tercer pila, que yo se la di a propósito en la mano, se la metió en la boca y yo se la saqué. Y ahí me di cuenta que se había comido las otras dos. Porque tampoco sabía si había tres pilas, digamos, ¿no? Perdón que me metí en esto, pero No, no, pero me pareció que era un tema que lo dejo así como pendiente. En algún momento merece un análisis un poco más profundo y sobre todo eh, teniendo acceso un poco a la opinión pública y a muchos padres que pueden estar en una situación parecida, es algo para estar muy atentos.
a prestar atención a los juguetes que se compran, incluso en juguetes viejos, porque aún las pilas que están descargadas pueden tener un efecto muy dañino cuando están en contacto con la mucosa muy delicada de la vía aérea o del esófago de un bebé. Así que, nada, me parece que es un tema como para considerar, por suerte infrecuente, pero bueno, no sea cosa que la coyuntura actual nos haga olvidar de otras situaciones que suceden, y especialmente en este momento de cuarentena, el riesgo de accidentes en el hogar aumenta mucho, porque están los chicos encerrados, no pueden salir, empiezan a explorar, están aburridos, empiezan a explorar cosas nuevas. Entonces el tema de los accidentes es un tema que uno tiene que analizar en profundidad y tener informada a la gente. Entiendo que tu aproximación al problema del coronavirus es tangencial, porque gracias a Dios, y es una lectura bastante, no sé, se puede hablar también de espiritual o esotérica, porque, bueno, en esta pandemia tan brutal para la humanidad, los niños no la padecen directamente, ¿no? Vos estás viviendo este esquema, los chicos son transmisores, pero no son, o sea que vos los tenés ahí, pueden estar contagiados, pueden tener la enfermedad, pero ellos no la expresan, pero sí se la llevan al abuelo en una situación fatal o a sus padres, ¿no? ¿Cómo ustedes están manejando esto en el hospital? Mira, por supuesto que al principio todos, digamos, uno se alarma, se arma y se preocupa. El hospital armó una estrategia de una cantidad de medidas que se tomaron inicialmente en las primeras semanas del mes de marzo. Un poco el hecho de estar en un hospital general, como es el hospital italiano, que atiende no solo niños, sino también adultos, nos hace que todo el hospital esté imbuido en la misma estrategia de cuidado. Inicialmente lo que el hospital hizo fue establecer circuitos seguros para que los pacientes puedan seguir atendiéndose en el hospital sin estar en riesgo de contagiarse, ya sea porque estén en contacto con otros pacientes o ya sea porque se puedan contagiar del personal de salud que también está circulando en la comunidad. Así que el primer esfuerzo del hospital tuvo que ver con eso, con establecer circuitos seguros dentro del hospital y protocolos de seguridad para identificar tanto en el personal de salud que trabaja todos los días en el hospital como en las miles de personas que entran por día al hospital, hacer lo que se llama un triage, es decir, identificar los pacientes que puedan haber estado en contacto con pacientes infectados o que hayan tenido síntomas respiratorios, y cuando eso es positivo, obviamente se dirige al paciente o al empleado a un circuito diferente. Y gracias a la posibilidad de tener cada vez más la posibilidad de hacer test para diagnóstico de coronavirus, cada vez más se está pudiendo identificar ante la menor duda si el paciente está contagiado o no, y también el personal de salud, con lo cual esto ha brindado la posibilidad de tener, digamos, una mayor seguridad o certeza de que los pacientes que por algún motivo tienen que venir al hospital o las personas que trabajan en el hospital, tratar de minimizar el riesgo de contagio, ¿sí? Eso primero. En el caso de nuestro hospital es un tema muy importante porque el hospital italiano es la empresa privada, digamos, a nivel de capital federal que más empleados contrata, que más empleados tiene. Y por otro lado, a nivel de circulación de gente, la circulación diaria que tiene el hospital es como la de cualquier shopping de alta circulación en Buenos Aires, con lo cual el riesgo es alto por la circulación de gente. Y además circulación de personas sensibles, ¿no? Porque el que asiste a un hospital es porque generalmente tiene una patología. Ahora, cuando en esta coyuntura tan particular, donde los accidentes laborales disminuyeron por razones obvias, los accidentes de tránsito también, los contagios producto del contacto social también deben haber disminuido, porque la gente no se contagia porque no sale de su casa. Todo esto debe impactar de alguna manera en el público
del hospital, porque debe ir, y a esto le sumaría que la gente no quiere ir al hospital, porque tiene miedo de contagiarse, no quiere ir a un consultorio y no quiere ir a un hospital. Entonces, todos estos factores llevan a que el hospital debe tener menos gente de la que tiene naturalmente. ¿Esto cómo lo ves? Mirá, lo impactante es que cada semana es diferente, ¿no? Como que hubo un shock inicial muy importante y a medida que las semanas pasaban, muchas cosas han ido cambiando, pero sí, digamos, sin duda hubo un impacto muy importante en la cantidad de gente que llega al hospital, empezando por el personal de salud, porque se estableció un sistema en el cual qué es lo que como hospital a uno, o digamos yo como cabeza de un equipo de trabajo en el hospital me preocupa? Si yo tengo una persona del equipo que tiene contacto con un paciente o se contagia coronavirus y esa persona estuvo durante la semana en contacto con todo el resto del equipo, potencialmente el riesgo existe en que yo tenga que poner en cuarentena a todo el equipo de salud de un área, ¿sí? Entonces establecimos estrategias de manera tal de dividir a los equipos en subequipos o en compartimientos estancos. Entonces un equipo trabaja una semana y 2 semanas está fuera del hospital, y de esta manera los equipos no se cruzan, y si hay que aislar un equipo no estás aislando a todo el grupo, digamos. Esto lo ha hecho el hospital en general en todas las áreas, un poco posibilitado también porque la demanda de pacientes cayó abruptamente al iniciarse la cuarentena porque la gente no sale. Entonces, claramente se vio un descenso en la cantidad de pacientes que llegan al hospital. De entrada, las consultas presenciales fueron suspendidas en su totalidad. También de entrada se suspendieron las cirugías programadas, con lo cual solamente quedaron las cirugías de urgencia y se mantuvieron las cirugías programadas por ahí que no pueden esperar, como las cirugías oncológicas en algunas áreas. Entonces esto redujo sin duda el flujo de gente al hospital, y esto permitió también ordenar el personal, de manera tal que por varias semanas el hospital fue casi un páramo, o funcionaba como si fuera un domingo, digamos. En la práctica esto colaboró, creo yo, a que no haya, digamos, una diseminación importante. Hay un par de casos anecdóticos de personal de salud que se ha contagiado por contacto con pacientes, pero fueron 2 o 3 personas nada más. Hay, por supuesto, otras personas dentro del personal. Menciono esto porque en un momento dado en los medios se habló de un 40% del personal del hospital italiano infectado, que era una barbaridad. Y en realidad hubo algunas personas que dieron positivo en los test, pero que se habían contagiado a raíz de familiares que viajaron o personas que estaban en la comunidad. Y la verdad es que eso es lo que estamos viviendo hoy. Una reducción significativa en la cantidad de personas que consultan y que, y que no vienen al hospital por temor. Que eso, si me permitís, trae otra preocupación que tiene que ver con qué está pasando con los problemas que antes motivaban una consulta y que hoy no lo están motivando, y que sabemos estadísticamente que siguen apareciendo, porque digamos se ha reducido significativamente. En lo que a mí respecta, por ejemplo, en mi área, consultas urgentes habituales de cirugía pediátrica, como puede ser consultas por apendicitis o problemas agudos que vemos en pediatría, se redujeron. Entonces vos decís, el coronavirus no produce que haya menos apendicitis. Evidentemente hay pacientes que están bancando síntomas y que por ahí van a terminar consultando en forma más tardía por temor a venir al hospital. No, y además me da la sensación que el impacto, Pablo, de la enfermedad tomada en un estadio más grave no solamente implica un problema para el hospital, sino que es un gravísimo problema para el paciente, Exacto. ¿no? En todos los colegas en otras instituciones están viendo esto. Están viendo menos consultas de guardia por urgencias quirúrgicas, y los que consultan en general vienen con problemas más avanzados porque consultan más tarde. Y esto no es exclusivo de la pediatría. Por ejemplo, en todo lo que es la medicina cardiovascular de los adultos, están viendo consultas con problemas cardiológicos
más avanzados. Por ejemplo, un infarto no es lo mismo consultar cuando el dolor empieza que consultar cuando el cuadro está más avanzado, porque las posibilidades de revertirlo son mayores, o los accidentes cerebrovasculares y demás. El Instituto de Medicina Cardiovascular del hospital estableció una estrategia de poner una hotline, una línea de consulta inmediata para que la gente sepa que puede contactarse inmediatamente con el hospital y consultar si lo que le pasa es para que consulte en forma inmediata o no, porque la verdad es que esto ha ido cambiando un poco la forma de la gente de relacionarse con el hospital. ¿Cómo vos entendés que esta situación va a impactar en la atención remota de los pacientes en general, ¿no? ¿Cómo entendés que esto va a suceder? Si te parece que por otro lado que es un avance o si puede llegar a ser un retroceso y si los médicos están preparados para utilizar estas nuevas herramientas y si hay tecnología, ¿no? Como para poder tomar los indicadores básicos para una consulta médica a través de un medio que muchos médicos no tenían, con el que no estaban familiarizados, ¿no? Mirá, es un cambio muy grande que se está dando de forma muy brusca. La telemedicina es un avance que sin duda llegó para quedarse y creo que esta pandemia ha sido un catalizador de la aplicación de este tipo de tecnologías a la atención médica y no me cabe duda de que esto ya va a quedar así cuando la pandemia termine, va a seguir siendo así. Nosotros hace ya aproximadamente 2 años el equipo de informática del hospital italiano viene trabajando y ya había equipos trabajando en consultas por telemedicina. Por supuesto que hay un montón de dificultades que tienen que ver con el prejuicio de las personas que creen que la consulta tiene que ser presencial y que el médico tiene que revisar al paciente y demás. El prejuicio de nosotros, también de los médicos, que también pensamos muchas veces lo mismo, y las dificultades técnicas. Desde el punto de vista técnico, hay un aspecto que es muy importante y que la verdad es que una consulta médica en donde se intercambia información que es muy sensible y muy privada de una persona, requiere de un ámbito seguro, digamos, que tenga que ver con el manejo de los datos, con el manejo de la información, que no pueda ser hackeado, etcétera. Con lo cual no es algo prudente hacer, mientras uno pueda evitarlo, una consulta por FaceTime o por WhatsApp o por Skype, digamos. Entonces, el equipo de informática en el hospital italiano hace ya varios años que viene perfeccionando un sistema de teleconsulta que está directamente ligado a la historia clínica del paciente y donde el paciente se loguea con sus datos en el portal personal de salud del hospital, accede a un área administrativa donde según su cobertura se verá cómo se maneja esa consulta y finalmente accede a tener cara a cara al médico en un sistema con videollamada donde el médico a su vez está en la historia clínica del paciente y todo lo que conversen y finalmente quede registrado se registra en la historia clínica. Además se pueden pedir estudios, ver estudios, hacer recetas, etcétera. Con lo cual, la verdad es que desde el punto de vista tecnológico, ya sea de esta manera o con otras herramientas que hoy todo el mundo estamos manejando para este tipo de videollamadas y demás, la verdad es que la tecnología está y se va a ir perfeccionando. Ahora, hay aspectos, Pablo, legales, además de Sí. los tecnológicos, ¿no? Hay aspectos legales que ayuda hoy la firma digital, donde vos sabés que soy yo, porque hay una forma digital de mostrarlo y yo sé que vos sos el médico, ¿no? Uh-huh. Que en forma presencial puede haber algún tipo de conflicto, de hecho los hay habitualmente, donde médicos Sí. ejercen la profesión sin ser médicos, pero en este caso sería casi imposible porque hay una firma digital que garantiza que vos realmente sos el médico y sos un matriculado y que yo soy un paciente realmente con esa necesidad. Todo esto tiene que ver con una prescripción, ¿no? Que termina en una prescripción, que es un contrato de acuerdo, ¿no? Donde el médico es responsable del tratamiento. Increíblemente, el responsable del tratamiento mío es el médico, no yo, digamos. O sea que legalmente hasta los médicos lo guardan en su valija sucesoria, ¿no? Todas esas historias clínicas son de responsabilidad, de teneduría, ¿no? del médico. De todo este intercambio, ¿no? que
que se hace, que después termina también en una dispensa, que es otra cosa que se discute, ¿no? Una dispensa digital, o los farmacéuticos deben haber luchado mucho por este tema, ¿no? Porque están digitalizando también se está digitalizando una profesión, ¿no? Lo mismo le pasa a los escribanos, ¿no? Y después una entrega, porque eso ya era otra discusión. Además viene un tipo en una moto que me trae un medicamento que también se le puede caer, se le puede romper, puede cambiarlo, no sé, en fin. Entonces, ¿cómo entendés todo esto? ¿Te sentís cómodo? ¿Te sentís cómodo prescribiendo digitalmente? Mirá, la verdad es que sí, la verdad es que sí, porque uno, primero, eh, la relación con el paciente se puede establecer, digamos, quizá motivada por esta cosa subjetiva que tenemos todos ahora, que nos sentimos un poco aislados. Entonces, la posibilidad de poder conectarte con un paciente que por ahí uno operó y hace un mes que no lo ves y necesitas saber cómo está. Y lo mismo a veces para el paciente cuando tiene dudas que se le plantean sobre su problema de salud. Así que ya la posibilidad de encontrarte y poder verte cara a cara y ver cómo está el otro y poder sacarte tus dudas y ver la cara que el otro pone y demás, ya es un alivio en muchos aspectos. La verdad es que, por lo menos, como te decía, nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con esta herramienta que nos brinda un medio seguro, con lo cual no me genera dudas o problemas. Quizá el problema es el tiempo extra que uno le insume, el hecho de hacer estas cosas de una manera a la que no está acostumbrado, y todos tenemos que adquirir, digamos, la práctica de cómo manejarnos. Igual No te Pablo digo muchas veces se lo restás al viaje, ¿no? Porque, ni hablar, bueno, desde ya, pero digamos, es como todo, uno está acostumbrado a trabajar de una manera, tiene que adquirir otra manera de trabajar. claro, eh, los pacientes también les cuesta a veces adaptarse. El principal problema, te diría hoy, o la principal barrera para poder tener una comunicación eficaz, es la distinta calidad de conexión a Internet que uno puede tener en diferentes lugares. claro. Entonces, en general, las comunicaciones, cuando no son posibles, es porque de uno u otro lado la conexión a Internet no es adecuada, pero no por otros motivos. Así que yo creo que esto es algo gradual. Cuando empezamos con esto hace ya un poco más de un mes, eh, las dificultades eran mucho más que las que tenemos hoy. Hemos ido aprendiendo a manejarlo, los pacientes también. Y te diría que hoy la principal dificultad que tenemos es que mucha gente no sabe que esta posibilidad existe. O sea, hoy el que está encerrado en su casa y no quiere ir al médico, tiene la posibilidad de ir al médico sin moverse de su casa, y por lo menos tener una primera aproximación de lo que le está pasando. Y básicamente nuestra tarea hoy es establecer una correcta identificación de cuál es el problema del paciente y cuándo definir que el paciente tiene que venir al hospital para que un médico lo vea en forma presencial. Tal cual. Pero te diría que un poco, yo escuchaba el otro día a los médicos clínicos de adultos y demás, más o menos la proporción de consultas que uno puede hacer en forma segura y completa por vía a distancia es más o menos el 70% de las consultas médicas que habitualmente hacíamos en forma presencial. Es decir que solo 3 de cada 7 consultas, de cada 10 consultas, en principio requerirían que el médico esté presente, examinando al paciente y tomando decisiones en base a lo que ve. Lo cual es un montón, porque eso al futuro por ahí permite una reorganización para que sea más cómodo todo. Pensando también en, por ejemplo, en el hospital recibimos muchos pacientes que vienen del interior a controles, a consultas y demás. Y a veces el control implica ver un estudio, ver cómo está, tener una conversación, pero donde el examen físico no es una parte inevitable de la consulta. Y yo creo que esto va a cambiar mucho a futuro, digamos. Hoy en día estamos pudiendo mantener la atención médica en general, incluso con problemas serios, y creo que a futuro esto va a quedar ya instalado como Me, me da la sensación una de que hace unos meses participé de un encuentro que organizó un laboratorio en el IAE, ¿no? Y una de las cosas que se decían era que no solo que la profesión va a cambiar, sino que van a aparecer muchos otros paramédicos o personales de la salud que acompañen al médico en tareas que quizás el médico no estuvo formado. Por ejemplo, una de estas es
la informática o la atención remota. Entonces, en este nuevo contexto en el que vivimos, no sería descabellado que un paramédico te asista en un hogar y vos puedas utilizar al paramédico, para las manos del paramédico, para que puedas minimizar todavía ese 70%, llevarlo a 80 o a 90 quizás, ¿no? Porque la persona con una pequeña formación de pocos meses quizá puede llegar a ser tus manos, ¿no? Yo creo que uno tiene que estar abierto a estos cambios sin que eso implique filosóficamente que la profesión médica va a cambiar, porque digamos, la relación médico-paciente tiene que estar, y hay muchas situaciones en las cuales es inevitable que el médico tenga que estar presencialmente en contacto con el paciente. Pero sin duda no son todas las consultas o las interacciones entre un médico y su paciente, o entre un paciente y su médico, las que tienen que ser inevitablemente de esa forma. Con lo cual, esto creo que va a ser una de las cosas, si querés, positivas que toda esta terrible experiencia nos va a dejar. Vos sabés que en mi paso por la industria farmacéutica, ¿no? Una de las cosas que vi es esta sensibilidad que tienen esta nueva tecnología que va a modificar la relación médico-paciente, la relación médico-visitador-médico, o médico-laboratorio-visitador-médico, ¿no? Y en la relación esta médico-paciente, creo que producto de la crisis mundial, ¿no? De la enorme cantidad de oferta para atender la salud y la limitación del bolsillo, ¿no? De los países y de la gente, que no permite que uno pueda acceder a todo eso que se crea, ¿no? Cada vez se crean más herramientas, pero cuestan plata y el bolso no da. Entonces, en este camino, a mí me parece que hay dos grandes mundos, ¿no? Uno está, perdón que tengo algunos mosquitos, tengo el dengue, estoy más afuera, ¿no? Uno de los caminos es la prevención, ¿no? Donde los médicos quizás no están tan familiarizados o tan formados o tan entusiasmados con lo interesante que sería poder evitar tener menos pacientes, digamos, y ese es un camino en el que los médicos podrían transitar. Y el otro es producto de la cantidad de gente que tenés que atender. Vos tenés que cumplir y atender y tenés cada vez menos minutos. Entonces, esa experiencia médico-paciente se podría extender con la tecnología. Entonces, el paciente antes de llegar ya podría tener tecnológicamente tu impronta en sus manos. Anotame esto, anotame aquello, poneme esto, y gran parte de la entrevista te la va cargando. Y cuando se fue a su casa, sigue, hiciste tal cosa, hiciste tal otra, ¿verdad? Haces el seguimiento digitalmente con inteligencia artificial. Entonces, tu visita al paciente de 10 minutos, o de 5 a veces, se transforma en horas, ¿no? Además, la frustración del paciente, decir, todo esperé y el tipo en 5 minutos me fletó, ¿no? Y está bien, te sentís contento, ¿no? Pero en el fondo... Es tal cual, porque lo que decís con respecto a la prevención, yo creo que es un gran tema de la medicina actual, en relación a que la mayoría de los médicos, como vos decís, tienen poco tiempo para atender. Las consultas de prevención en general no suceden, porque el paciente cuando está bien no va a ver al médico. Entonces todas las políticas de prevención que tienen que ver con campañas de difusión, con información a los pacientes y demás, además de que le restan al médico tiempo de su consulta, cuando las hace fuera de la consulta no son retribuidas, porque no te lo pagan. Entonces quedan a cargo del Estado, digamos, y la verdad es que el Estado ha hecho mucho en muchas áreas. En este tema del coronavirus, la verdad que la difusión de las medidas de prevención es excelente, a mi juicio es realmente, desde el punto de vista gráfico y cómo llegar a la gente, creo que es muy bueno, pero en otras áreas muchas veces no se ha hecho lo que hay que hacer. Hay algunas prepagas que lo han entendido. Los prepagos obviamente que les conviene que la gente se enferme poco, porque de esa forma reciben la cuota mensual y no tienen que gastar. Entonces han invertido en campañas de prevención que vemos en los medios y demás, y que realmente son buenas. Y eso sería lo mismo que tendría que hacer el Estado. Me parece, Pablo, que yo entiendo perfectamente que los sistemas médicos están al revés, porque dice, yo necesito que menos gente se enferme. Pero no lo terminan de entender
porque si no, tendrían que agarrar al médico y decirte, Pablo, mira, te pago tanta plata para que la gente no se enferme. Tenés 5.000 pacientes. Hacé cosas para que no vayan al consultorio. Y es tu Absolutamente. trabajo. Y te pago para eso. Porque te pago para que no se enferme. Porque me es más barato pagarte a vos que después atender a estos tipos en una enfermedad. Pero no lo terminan de entender. No. No lo terminan de entender en el mundo, ¿eh? No es un problema en Argentina. No, ese es un problema del Estado. ¿Y el Estado quién es? El Estado son los médicos también. Si no, ¿el Estado cómo hace? ¿Qué? ¿Con publicidad? Cada vez la gente ve menos televisión. El médico tendría que ocuparse del paciente sano para que no se enferme. El Estado, el problema que tiene es que está urgido siempre por cuestiones más importantes, entre comillas, o más urgentes. Lo Sí, urgente siempre tapa lo importante, con lo claro, cual claro. este tipo de políticas generalmente se les termina sacando presupuesto y demás. Y, pero sí, yo creo que en una realidad como la que vivimos hoy, pero esto es que extrapolable a un montón de situaciones, de patologías, de enfermedades, digamos, la enorme mayoría de los pacientes, de las personas que mueren en el mundo todos los días, se mueren de situaciones que podrían prevenirse con cambios de hábito, Claro. con entonces bueno, el mejor ejemplo que tenemos es el cambio que hemos visto en el tabaquismo, por lo menos en Argentina, en los últimos 20 años. Hace 20 años era absolutamente común que uno veía a cualquier persona fumando en cualquier lado. En mi familia todos fumaban. Y hoy en día, la verdad que a raíz de políticas de Estado que se han tomado, ya sea generando multas, prohibiciones y también campañas de concientización, esto ha sido un cambio muy importante que yo creo que va a impactar sin duda y ya está impactando en la salud pública a largo Hay plazo. unas lindas fotos de médicos reunidos, ¿no? Discutiendo sobre los problemas de un paciente y todos fumando. Todos los Yo, médicos, yo todos los tengo médicos fotos fumando. de profesores míos dando conferencias con el cigarrillo Con en la el mano. cigarrillo en la mano. Y es Tal algo que hoy cual. uno ni se le Es ocurre pensar. inconcebible, es inconcebible. Mirá, no te quiero quitar más tiempo, te hago una pregunta más y si te parece que es complicada, la pasamos. ¿Cómo ves el problema laboral en los médicos y en una institución tan importante como el italiano? ¿Cómo se está manejando? Y qué te parece que no está bien? Mirá, nosotros estamos, por supuesto, todos preocupados, como todos. Eh, Particularmente los médicos en el hospital italiano no cobramos un sueldo fijo. No tenemos un sueldo por el cual si trabajamos o no trabajamos, si tenemos pacientes o no tenemos pacientes, ganamos lo mismo. Eh, Dependemos de nuestro trabajo, de la cantidad de pacientes que tenemos en consulta, la cantidad de pacientes que operamos y demás. Eh, el hospital, digamos, por un lado, ha sido extremadamente proactivo en proveernos de todo el equipamiento de protección que los médicos necesitamos para atender a los pacientes en forma segura, y también ha puesto todos los recursos disponibles a, a, a disposición de los pacientes y de los médicos. También es cierto que puntualmente, si hablo de mi lugar, el hospital italiano es un hospital que se autogestiona en base a lo que recibe de los pacientes y de la atención que hace. No tiene un soporte estatal fuerte y no depende de lo que el Estado le aporta, con lo cual la situación financiera o económica financiera en este momento es muy preocupante pensando en el futuro, porque el déficit operacional, más allá de todos los créditos que se han otorgado y demás, es importante. Con lo cual, digamos, los médicos de alguna manera sabemos que en esto tenemos que ser solidarios con el hospital y entendemos que nuestros recursos están limitados. No obstante lo cual, tenemos que ser todos creativos y buscar la manera de poder seguir trabajando y que la gente se siga siendo atendida, porque también es nuestro medio de vida, y creo que en eso estamos ahora, en esta coyuntura hoy, tiene que ver con eh, cómo hacer para que creo que es un poco la coyuntura que se está discutiendo a todo nivel, cómo hacer para que los resultados del cuidado de esta pandemia y la cantidad de gente que se contagie, la cantidad de gente que se muera
siga siendo lo más bajo posible, en un contexto en el cual uno pueda no descuidar las otras actividades. En el caso nuestro, descuidar actividades tiene que ver con que los pacientes no dejen de atenderse de los problemas que tienen y que esperar meses puede implicar problemas serios para ellos, y a su vez que nosotros podamos mantener un nivel de actividad que sabemos que va a ser más bajo, que sabemos que nos vamos a tener que ajustar el cinturón en los próximos meses cuando esto impacte, pero que nos permita por lo menos sostener el hospital funcionando. En nuestro caso esto es un poco más fácil porque funcionamos en grupo, entonces nos compensamos entre nosotros. Hay un montón de profesionales, la mayoría te diría de los profesionales médicos independientes, que están indefensos, que no trabajan en la medicina pública, tienen el consultorio cerrado y hace 2 meses que no ven pacientes. Entonces es un problema serio. Yo creo que el Estado de alguna manera lo tiene que contemplar, y así como se están dando subsidios o situaciones de ayuda a otras áreas, me parece que en el área de la medicina también tendría que mirarse. Por algún lado escuché que se estaba hablando de un proyecto de suspender el tema del cobro de impuestos a las ganancias, por ejemplo, al personal sanitario. Obviamente sería algo de gran ayuda, pero bueno, ese tipo de medidas creo que serían útiles. El subsidio que han puesto de ayuda o de incentivo a los médicos que están expuestos en la línea de trabajo, digamos, con el coronavirus, que es un aporte de 5.000 pesos sí, a cada médico. Médicos y paramédicos. Médicos y personal de salud, digamos. Claro. Pero la verdad es que, por ejemplo, el criterio son 5.000 pesos por mes, pero si vos no trabajaste en esos 5.000 durante ese mes, si vos estuviste 2 semanas en tu casa y 2 semanas trabajando, en realidad no son 5.000, son 2.500. Claro, claro. Que estamos hablando de algo que no alcanza para nada. Claro. Entonces, esa es la sensación cuando uno ve, digamos, cuando se habla de, bueno, son muy lindos los aplausos que uno recibe, pero en realidad también se necesitan medidas concretas, sobre todo para los que están más desprotegidos, que son los que no tienen un hospital que los banque o digamos, un sueldo municipal o provincial que cobren todos los meses. Se entiende. Así que es una situación de preocupación que creo que se va a exacerbar en los próximos meses cuando esto impacte más significativamente. Espero que tu pedido y tu consideración y tu reclamo sean escuchados. Lo vamos a intentar transmitir, y muchísimas gracias Pablo por abrirnos la puerta de tu casa, gracias por tu profesionalismo, por tu dedicación, y espero que este mensaje sirva para mejorar las cosas. Muchas gracias. Gracias por estar en Argentina Productiva. Un abrazo. Saludos para todos y a cuidarse. Gracias. Nos vemos.